hacemos, puedes avanzar para ver si sí avanzan todos, ¿sí? Caray. Creo que yo también le intenté presentar ya con el ID Meeting, con el Meeting ID. ¿Sí? A ver, ¿gustan? ¿Se quitó la de María? Remodelaciones o ampliaciones con Scan to BIM. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Es un tema muy interesante para todos, por lo cual vamos a dar solo un minuto más. Esperando que se puedan conectar un poco más. Pues muy bien, ya están pudiendo accesar a este webinar. Vamos a darles unos segundos más, pero vamos a comenzar. Si me ayudan con la transmisión, y si no, con la grabación, por favor. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a Ahora sí, muy buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos a este webinar, remodelaciones o ampliaciones con Scan to BIM, que nos trae nuestros amigos de Autodesk aquí al CAMSAM. En esta ocasión queremos darle la bienvenida a igual una joven arquitecta, la arquitecta Angélica Ortiz Arteaga, que les voy a comentar un poco de ella y por qué es tan importante que puedan ver este webinar. Ella es egresada de la licenciatura en Arquitectura del Tecnológico de Monterrey y tiene una maestría en Ciencias Geoespaciales y BIM, en la cual obtuvo el mérito en la universidad, el College London University. Es experta en captura de la realidad y modelos digitales de construcción. Es directora BIM en Consorcio UYEP y ha participado con publicaciones científicas en la ISPRS. Además de impartir diversas conferencias para audiencias internacionales como Hexagon Live y Autodesk University. Por lo cual estamos muy contentos de darle la bienvenida a la arquitecta Angélica Ortiz esta tarde y invitarla a que nos hable un poco más y nos comparta de qué es el Scan to BIM y cómo lo podemos aplicar a las remodelaciones o ampliaciones en nuestras prácticas profesionales. Pues sin más, agradecemos nuevamente a Autodesk por estos contenidos y le cedemos el uso de la palabra a la arquitecta Angélica. Hola, muchísimas gracias. Quiero agradecer primero pues, a la CAMSAM, obviamente, la invitación, a Autodesk y a Darko, que me pidieron que este webinar, que como ya mencionaban, es muy importante. Entonces, pues muchísimas gracias y comencemos. Tenemos ahí algunos problemitas con la transmisión, entonces sí voy a estar pidiendo el cambio. Pues muchísimas gracias por la introducción. Soy Angélica Ortiz, directora de Consorcio UYE, y como ya les decían, tengo una maestría en Ciencias Geoespaciales y BIM. Y las ciencias geoespaciales, pues es justo todo esto de obtener datos sobre el geoide o la superficie terrestre, y lo de BIM, pues aplicarlas a construcción virtual. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Y hoy vengo representando justo a Consorcio UJET, que es una empresa mexicana que trabaja con pasión, innovación, honestidad, responsabilidad y sobre todo que creemos en el trabajo en equipo.
Y por favor, la siguiente, les traigo un pequeño video de introducción para que pues ustedes, por qué Consorcio UJET está dando esta conferencia el día de hoy. Antes de eso, perdón, vamos a ver la introducción a Consorcio UJET, vamos a ver qué es el SCAN, qué es BEAM y después, pues, por qué Scan2BEAM. Si regresamos, por favor, al video. Ahí mero. Entonces, pues bueno, Consorcio UJET es una empresa familiar mexicana que empieza hace más de 46 años a participar en proyectos de México. Y somos expertos porque somos pioneros para todo esto que son las innovaciones hacia la construcción. Tenemos cualquier variedad de herramientas que ustedes se imaginen para la captura de la realidad. En 2015 fuimos el primer Scan Station P40 en Latinoamérica y con eso pues hemos participado en diferentes proyectos en México, como el monitoreo de edificios históricos. Participamos también en el aeropuerto en el pasado Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con 5,000 hectáreas en 2 meses. También lo hemos usado para proyectos como minería, en donde no queremos arriesgar al personal, entonces se utiliza esta tecnología para que justamente pues no entren personas y sin embargo nunca se sacrifica la calidad de la información. También tenemos los famosísimos drones o los UAVs, con los que también estamos monitoreando las obras y obteniendo muchísima información en el sitio de los trabajos, sin arriesgar al personal, que también es una metodología pues, que te ayuda a optimizar recursos y obviamente otra vez sin sacrificar la calidad de los proyectos. Otro de los métodos de recolección de datos que tenemos es el SiteTrack One y este es único en toda América. Seguimos siendo los únicos que lo tienen. Y este equipo lo que hace es que con el escáner va levantando toda la información del entorno del proyecto y sobre el riel tiene unas cabezales que son submilimétricos y nos permiten también capturar los desgastes de las vías. Otra forma de la adquisición de datos que tenemos es el Pegasus móvil, que este es algo padrísimo porque es un sensor que se equipa con un escáner o con otros sensores como un GPR o un radar de penetración terrestre que nos permite ya obtener información debajo del suelo. Y también hacemos batimetría. Tenemos drones para adquirir modelos en 3D del fondo acuático. Entonces, con esto podemos hacer proyectos para rehabilitación de ríos, dragados, etc. Y también todo este conjunto de tecnologías lo utilizamos para hacer gerencias de proyectos, que utilizamos ya la metodología BIM. Conjuntamos todas las especialidades con estos métodos de captura de la realidad y los utilizamos justo para hacer la construcción virtual o el Building Information Modeling, porque bueno, más adelante ya les daré un poquito más a fondo qué es BIM, pero Information es súper importante. Y también estamos utilizando otro tipo de tecnología para generar videos 360 con realidad aumentada o realidad virtual y cámaras time-lapse para supervisar los procesos constructivos. Y obviamente, como les comenté al principio, pues somos orgullosamente ingeniería mexicana. Porque normalmente cuando vemos estos equipos, no, pues sí, lo hacen en Francia, lo hacen en Canadá, en Estados Unidos, pero de México se ve muy poco. Siguiente, por favor, muchísimas gracias. Y ahora sí, pues bueno, primero ya vimos qué es Scan2BIM y me gustaría empezar por las definiciones de qué es Scan. Y el diccionario de Cambridge nos dice que Scan es mirar las partes de algo con los ojos o una máquina para obtener información. Y de Scan se deriva otro término que es el RC o el Reality Capture, que es el proceso de escaneo y captura en un sitio que combina medidas e imágenes. Y esto lo dice Hexagon, que Hexagon es un consorcio internacional que se dedica a desarrollar tecnología geoespacial. Ahora vamos a la de BIM. Como ven, pues es mucho más larga porque el concepto es más vasto. La definición es del National BIM Standard desde 2016 y nos dice que BIM o el modelado de información para la construcción o MIC, como ya se conoce en México,
Es un proceso para crear y administrar la información de una construcción a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. Y bueno, que se obtiene la descripción digital de cada aspecto construido y este modelo pues dibuja información o te arroja información de etapas clave de un proyecto. El siguiente, por favor. Ahora, voy a entrar mucho más a detalle a qué es RC, o qué es Reality Capture, o en español, la captura de la realidad. El que sigue, por favor. Y para esto, pues bueno, me voy a regresar un poquito a esta parte del video en la que estamos viendo diferentes equipos. Ya les decía que, bueno, la captura de la realidad es justamente eso. ¿Nos podemos regresar tantito, por favor? Era un video, pero si podemos lo dejamos frisado en imagen, no pasa nada. Entonces, estamos viendo que hay diferentes equipos aquí presentes. Vemos un helicóptero, vemos un dron, vemos un escáner láser terrestre, vemos el Pegasus y vemos que lleva la camioneta el radar de penetración. Entonces, todas estas metodologías sirven para captura de la realidad. Si está capturando medidas e imágenes o te arroja alguna imagen que te puede servir para tomar medidas, entonces estás haciendo captura de la realidad. Sin embargo, cuando hablamos de los métodos para arquitectura, pues normalmente se trabajan en interiores, entonces no vamos a hablar tanto ni de LiDAR aerotransportado, ni de Pegasus, ni de los radares de penetración terrestre. La que sigue, por favor. Y en este caso vamos a hablar de la captura de la realidad mediante dos grandes ramas que son las más conocidas en la industria de la arquitectura, la ingeniería y la construcción, que es el LiDAR y la fotogrametría. El LiDAR utiliza la medición de rayos láser y puede ser aerotransportado o terrestre. Y la fotogrametría utiliza la medición sobre píxel de imágenes que deben ser ortorrectificadas. O sea, que tenemos dos formas para capturar la realidad. Una con láser y dos mediante imágenes obtenidas con foto. Y ambas nos dan nubes de puntos, que son lo que realmente conocemos como captura de la realidad y es el insumo que se necesita para hacer un BIM. Siguiente, por favor. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en los escáneres porque la conferencia es Scan to BIM. Y los escáneres láser terrestres son unos equipos que trabajan con tecnología LiDAR, que significa Light Detection and Ranging, o detección mediante luz, detección y rango mediante luz. Y podemos ver que existe el LiDAR aerotransportado, que ha sido el más usado desde aproximadamente a los 70s. Tenemos también el mapeo móvil, que es lo que veíamos con el Pegasus, que también ya se puede hacer manual o lo puedes traer en una mochila. Y obviamente el escáner láser terrestre. Es muy importante mencionar que cada uno de estos, a pesar de que sí nos entregan las nubes de puntos, pues tienen diferentes usos y diferentes precisiones. ¿Por qué? Cuando tú estás capturando información desde más lejos, como lo es el caso de un LiDAR aerotransportado, pues obviamente la información no tiene tanta definición. Y también por eso es que a los escaneos con escáner láser terrestre se le conozca como HDS o High Definition Surveying, o en español, levantamientos topográficos de alta resolución. El que sigue, por favor. Y bueno, los escáneres, al trabajar con un láser, utilizan la medición del tiempo para la precisión. Esto significa que el equipo va a lanzar un rayo láser, el rayo láser va a tocar una superficie que lo refleja y regresa a un medidor que, pues yo siempre digo que quiénes son los mejores al medir el tiempo, los suizos. Y por eso es que utilizamos muchísimo la marca Leica, porque es la precisión más alta que podemos encontrar. Un mito que siempre me he encontrado cuando hablamos de los escáneres, porque la gente confunde el escaneo médico, que utiliza otra tecnología, con el escaneo para arquitectura, ingeniería y construcción, que utiliza láser. Entonces, el escáner láser terrestre no penetra cuerpos. Y como ya les decía, pues existen diferentes herramientas dependiendo de los proyectos que vayamos a hacer. O como decimos vulgarmente en México, dependiendo el sapo, la pedrada. Y por eso existen diferentes precisiones. Algo que yo siempre les recomendaría si están interesados en aventurarse en el mundo de la captura de la realidad es que la tecnología evoluciona
muy rápido, más rápido a veces de lo que normalmente nos tomaría tener o aprender la curva de la asimilación de la tecnología. Entonces, obviamente la experiencia es requerida, la experiencia de tanto del hardware o de la operación del escáner láser terrestre como la operación del software y estar siempre a la vanguardia, porque lo que puedes comprar hoy, mañana puede ser obsoleto o estar en el mercado con un precio mucho menor. Entonces, siempre es muy importante que estén asesorados de expertos que tengan toda la experiencia en el campo de la captura de la realidad. Siguiente, por favor. Y si voy muy rápido, por favor, me paran, porque ya vamos casi a la mitad. Ahora sí, ¿qué es BIM? Porque lo escuchamos en todos lados. ¿Qué es BIM y con qué se come y qué se hace y qué no hace? Entonces, BIM es Building Information Modeling y sería la base para Smart Cities. Y siguiente, por favor. Y esto se los voy a dejar pues sobre la mesa, Smart Cities. Regresando a qué es Building Information Modeling, es un modelo 3D más información. Más allá, es un proceso o una metodología que requiere alimentarse de información para obtener resultados. Y en el mundo de la ingeniería, la arquitectura y la construcción, decimos que cualquier edificación importante se debe construir dos veces, una digital y una física. La versión digital permite una manipulación libre de costos que ahorrará tiempo y dinero en la construcción física. Y les pongo esta imagen porque pues no solamente lo vamos a usar para edificios, sino también se puede usar para rehabilitación de espacios públicos o en urbanística, como fue el proyecto del, ay, se me olvidó cómo se llama, disculpen un momento, Canal Nacional de la Ciudad de México. Entonces, en este proyecto utilizamos Scan to Beam y luego Beam to Scan y se va haciendo un flujo muy iterativo y muy interesante de trabajo. El que sigue, por favor. Muchas gracias. Y entonces, pues ya sabemos que en el principio les decía que el BIM es una metodología o un proceso que se va a usar a lo largo del ciclo de vida de un proyecto, en el que intervienen, tal así como en una construcción física, pues intervienen varias disciplinas, herramientas de software y hardware, y que uno de los principales usos de BIM es la detección de interferencias. Otro, el trabajo colaborativo y uno muy importante también, pues que la información siempre está actualizada y en tiempo real. Esto te permite optimizar los recursos y por lo tanto te puede generar muchísimos ahorros. Ahora, si vemos del lado derecho, hay un diagramita en el que estamos viendo los tres grandes canales o los tres grandes pilares del ciclo de vida de una edificación, en donde tenemos el diseño, la construcción y la operación. Y después en la parte exterior tenemos otras actividades como son programación, diseño conceptual, diseño detallado, análisis, documentación, fabricación, construcción 4D o 5D, logística de construcción, mantenimiento y remodelación. El día de hoy nos vamos a estar enfocando en este uso BIM, que es la remodelación. El siguiente, por favor. Entonces, pues ya vimos qué es scanning, qué es BIM, y ahora sí podemos entrar a scanning for BIM o escaneando para BIM o scan to BIM. Lo primero que vamos a necesitar es hacer la captura de la realidad. Y bueno, pues la captura de la realidad ya vimos que se hace con estos equipos que nos generan nubes de puntos. Una vez que ya levantaste tus nubes de puntos en sitio, es muy importante que vayas a tu escritorio o que se trabaje en escritorio y se tiene que hacer una unificación o primero una geoposición, una unificación, limpiar todos los ruidos que puedan estar presentes en esta nube de puntos. Después se analiza la nube de puntos, o sea, vas a empezar a ver qué hay en esta nube de puntos, a tomar medidas, etcétera. Y a partir de esta nube de puntos que ya está unificada, georreferenciada, limpia y que ya obtuviste las medidas o la información que te interesa, puedes comenzar a generar tu modelo BIM. En este punto es cuando generamos un modelo as-built o un modelo de obra terminada. Y aquí les voy a hacer un énfasis en los logs. Si alguien que está presente en la conferencia ya está familiarizado con la metodología BIM, conoce los LOT. Los LOT son los niveles de detalle en los que se puede desarrollar un modelo.
que puede ser un lot 100, un lot 200, un lot 300, un lot 400. Existe hasta el lot 500. Yo he encontrado a lo largo de los años que tengo trabajando con BIM que muchas personas piensan que el lot 500 se refiere a que el modelo esté súper detallado y que tenga cada tornillo y cada perilla y que todo esté al detalle en un modelo. Sin embargo, esto no es cierto. Un lot 500 se refiere a un modelo as-built, o sea, un modelo de obra terminada. Entonces, en este caso, cuando estamos haciendo el Scanning for BIM, estamos realmente haciendo un modelo lot 500. Y a partir de este modelo, pues vamos a poder obtener información. Y con esto podemos volver a hacer un diseño sobre el modelo, o sea, modelar, pero ahora con nuestro nuevo diseño, porque ya tenemos mucha información sobre qué vamos a trabajar. Es como si nos dieran la tela para hacer el vestido. Ya sabemos dónde tenemos que cortar y qué patrón vamos a seguir. El siguiente, por favor. Ese, por favor, no. Ese ya lo vimos. Muchísimas gracias. Y entonces, pues les traje un ejemplo de cómo sería más o menos el proceso de hacer Scan to BIM para remodelación. En este caso, pues primero vamos a hacer la captura de las condiciones existentes con Reality Capture, por esto ven ahí las siglas RC, porque es Reality Capture. Entonces, estamos viendo cómo el escáner nos entrega una nube de puntos con ruido. Algunas veces, y se le llama ruido a los puntos que no nos dan mucha información, porque a veces hay reflejos por la luz, por lo que sea, hay alguna información que no debe estar ahí. Entonces, hay que hacer la depuración de estos para tener una nube de puntos lista para utilizar al modelo BIM. El siguiente, por favor. Una vez que ya se depuró, se georreferenció, etcétera, la nube de puntos, pues comenzamos con la autoría del modelo 3D. Y como les decía, pues obviamente el escáner no penetra cuerpos, entonces vamos a tener información de lo que puedas ver con tus ojos, es lo mismo que va a poder ver el escáner. Y en este caso podemos ver, por ejemplo, que sí podemos obtener el ancho de las losas porque sabemos en dónde termina el techo y en dónde inicia el piso del siguiente nivel. Entonces, estamos teniendo información muy detallada y que dependiendo de la herramienta para capturar la realidad que estemos utilizando, pues la precisión. Por ejemplo, con los escáneres láser terrestre Leica P40 podemos alcanzar precisiones de hasta 1 milímetro. Y el radio o el rango que tiene el escáner es hasta 270 metros. Entonces, pues esto hace mucho más rápido el trabajo, hace que no pierdas detalles y que realmente estés alimentando información de valor a tus proyectos. El que sigue, por favor. Pues ya, ahora que ya hicimos el modelo, ahora lo vamos a revisar. Vamos a ver que todo esté como debe estar, que las medidas casen, que además pues existan algunas cosas como los estándares con los que deberíamos cumplir y entonces se hace esa revisión del modelo. Es otro de los usos que podríamos tener o estarlo, revisar el modelo de arquitectura, el modelo de estructuras, porque a veces tendremos que entrar a afectar estructuras dentro del proyecto. Entonces, todo esto pues se tiene que revisar primero como se revisaba un plano, que todo esté bien, que esté en el cumplimiento de la normativa, etcétera, pues asimismo podemos revisar en los modelos BIM que el diseño esté dentro de los estándares que debería estar. La que sigue, por favor. Y una vez que hicimos esta revisión del diseño, pues entonces podemos hacer una coordinación de los modelos. Como ya les decía, pues podría entrar un modelo de estructuras, un modelo de arquitectura o hasta ver cómo está conviviendo nuestro proyecto con otros proyectos. Y esto se le llama la coordinación de los modelos BIM. El que sigue, por favor. Dentro de la coordinación de modelos BIM, también podemos volver a utilizar nuestra nube de puntos, lo que les decía, cómo convive nuestro proyecto con otros objetos o elementos que deberíamos considerar para el diseño. Por ejemplo, estamos viendo árboles, ver que mi proyecto no vaya a interferir con un árbol o también obtener
medidas de sus árboles. El siguiente, por favor. Porque normalmente cuando hablamos de modelos BIM o cuando nos entregan modelos BIM, pues están así. Y yo lo voy a decir, pues así muy en slang mexicano, pues están pelones. No hay nada, no tienen una base sobre la cual esté proyectado. Realmente no se ve que el proyecto interactúe con nada. Y entonces es cuando yo digo, pues no estás haciendo BIM, porque si tu modelo no me da información para la toma de decisiones, pues no tiene la información. Solo es un modelo en 3D. Y de ahí la importancia de utilizar o complementar nuestros modelos con captura de la realidad, tanto para proyectos nuevos y sobre todo, o más aún, en proyectos para remodelación. El que sigue, por favor. En este caso era la remodelación de una casa que está registrada ante la UNESCO. Y bueno, ya hicimos el modelo, ya proyectamos, ya realizamos. Ahora, pues obviamente necesitamos la información o la obtención de información para la construcción, que en este caso pues son los documentos o los planos. Aquí estamos viendo cómo a partir del modelo estamos obteniendo niveles, secciones, se pueden obtener las plantas, todo, porque sabemos que en nuestro país aún no todos se suman a esta plataforma y que todavía es necesario poner la información en 2D. Además, pues muchos maestros de obra no entienden o no les sería muy difícil poder tener esta información en el sitio de la construcción, no puedes tener el iPad ahí todo el tiempo. Entonces sí es necesario que se tenga en 2D y a partir del modelo BIM, pues al ser un modelo centralizado, al ser un modelo donde toda la información está en el mismo lugar, la información, la documentación que vamos a obtener, pues va a ser mucho más precisa, con mucho más calidad y siempre actualizada. El que sigue, por favor. Entonces quiero que pongan mucha atención y se graben esta imagen para que después vean la siguiente. Porque la siguiente es un plano típico que te entregarían en donde pues tienes una sola escala y no aprecias todos los detalles. Sin embargo, en el modelo pues tú puedes acercarte, puedes caminar por dentro. Es la información que tienes es realmente impresionante y tiene muchísimo valor, como decía antes, para la toma de decisiones de los involucrados del proyecto, ¿no? O sea, ya sea el dueño o sea la persona que está trabajando en alguna parte de la obra o de la construcción para la remodelación, para el cliente, etcétera. Entonces, pues yo creo personalmente, soy una ferviente creyente del BIM, que ha venido revolucionando y que la revolución digital pues está aquí para facilitarnos la vida a los que nos dedicamos a la arquitectura, a la ingeniería y la construcción, entre muchos otros campos. El que sigue, por favor. Y bueno, pues a partir de los modelos 3D, se pueden hacer otro tipo de análisis, como se puede analizar el cronograma del tiempo de obra, o se pueden analizar los costos y también ya se pueden hacer análisis de sustentabilidad. A estos en el orden que los dije, pues se les llama 4D, 5D o 6D. Un modelo en 4D es un modelo que tiene una dimensión adicional a la 3D, que sería el tiempo. Entonces, cuando tú tienes un modelo BIM, tienes los elementos constructivos y estos elementos constructivos les puedes asignar el tiempo, un periodo de ejecución, etcétera. Y entonces con esto estaríamos creando un modelo 4D. Una vez que ya tienes el modelo 4D y le agregas otra dimensión, que en este caso sería el costo, ya tengo qué voy a construir, en cuánto tiempo lo voy a construir, ahora necesito saber cuánto me va a costar. A esto se le llama un modelo 5D. Y por último, pues ya sé el tiempo, ya sé los costos, ya tengo la ubicación, el tamaño, los colores, etcétera, de mi obra. Ahora necesito ver qué tan sustentable es o los recursos, ¿no? Si, por ejemplo, se pueden hacer también análisis de sombras, análisis energéticos, análisis lumínicos, etcétera. Todo lo que involucre tanto la sustentabilidad y una vez que ya existe la sustentabilidad, pues este tema que está muy de moda, sobre todo con el coronavirus, que es el well-being dentro de los espacios. Entonces, todo esto se puede obtener a partir de un modelo BIM. Por ejemplo, pues que esté corriendo bien el aire, ¿no? Vamos a hacer una remodelación, pues a lo mejor ya vamos a checar que tengamos la ventilación apropiada, que la iluminación que nos llega como seres vivos sea la apropiada que necesitamos para estar saludables.
Ahí lo dejo. Es otro tema muy interesante. El que sigue, por favor. Y bueno, esto fue una introducción a Scan to Beam. Lo vimos ya en un proyecto real, cómo se utilizó para la remodelación de esta casa histórica. Y me queda nada más agradecerles muchísimo otra vez a la CAMSAM, Autodesk, Darko y a todos ustedes por el tiempo que se tomaron para estar presentes en este webinar. Y pues les doy la palabra a CAMSAM otra vez. Muchísimas gracias. Muchas gracias, arquitecta Angélica. Pues sí, lo anticipábamos, que era muy, muy interesante este tema. Y por lo mismo, creo que vamos a tener varias preguntas. Los invitamos a que todos los asistentes que tengan alguna duda, algún comentario, nos ayuden a ponerlo en el chat o en la parte de preguntas y respuestas. Y para que la arquitecta Angélica nos pueda ir pues, respondiendo un poco de ellas. Tenemos una participación de Víctor Manuel. Él nos dice si nos puede dar otros ejemplos de los proyectos en los que ha participado. Ay, claro que sí, con muchísimo gusto. Hemos estado en proyectos como la construcción del tren interurbano de Toluca a la Ciudad de México. Esto es en infraestructura. Consorcio ya se dedica muchísimo al BIM horizontal, se le llama, o al BIM para infraestructura. Sin embargo, también pues ya vemos que hemos participado en proyectos verticales o de real estate, como son estas casas. Les decía también que participamos en el proyecto de Gran Canal, que fue un proyectazo porque ya es de urbanismo también, y de alguna forma es una remodelación, pero pues ya de una ciudad. Algunas casas privadas, edificios, nos tocó también trabajar después del sismo, en la restauración de algunos edificios. Sin embargo, pues escogimos un ejemplo que tuviéramos permiso de publicar, obviamente, y pues esos son algunos que se me ocurren ahorita de rápido, en los que hemos participado. Perfecto. Sí, tal vez puede ser motivo de otras pláticas. Sí, con muchísimo gusto. Sí, sí. Gracias. Daniel Salceda nos comparte le comenta si podría mostrar qué tipo de hardware se necesita para obtener una nube de puntos para remodelación. Claro que sí, con muchísimo gusto. Si pudiéramos regresarnos creo que es la tercera slide, en donde se ve una animación. La que sigue entonces. Es un video. Aquí, en ese está perfecto. Ay, perdón, creo que vamos con delay con los videos. Bueno, el hardware existe, pues, los escáneres láser terrestre, como ya lo decía, que obtienen nube de puntos, o una cámara. Existen cámaras, obviamente dependiendo de la lente, se van a obtener las precisiones. Pero aquí está súper duper. Aquí sí lo podemos pausar tantito. Muchísimas gracias. Del lado izquierdo estamos viendo en un tripié este aparato gris. Esto es un escáner láser terrestre. Este es del que más hablé el día de hoy. También en la parte de atrás vemos la camioneta y que la camioneta está remolcando algo. En el remolque hay una pirámide y sobre la pirámide se encuentra un equipo. Ese equipo también es un escáner láser, pero para mapeo móvil. Y pues ya mucho más aplicaciones que nos permiten ir trazando la trayectoria y al mismo tiempo recolectando información con las nubes de puntos. Y también estamos viendo el dron ahí en naranja sobre la camioneta, así pasando sobre la camioneta y trae una cámara. Entonces ahí está el método fotogramétrico para la recolección de las nubes de puntos. Entonces, lo que les decía, pues hay muchísimo hardware para la recolección de la captura de la realidad o de las nubes de puntos. Y pues dependiendo, otra vez lo voy a decir muy vulgarmente, pero dependiendo el sapo en la pedrada. Dependiendo qué proyecto y qué precisión necesites, pues el escáner que vas a utilizar o la cámara que vas a utilizar
Obviamente no vamos a usar un método fotogramétrico para hacer un mapeo al interior, ¿no? O para hacer una captura de la realidad al interior con dron. Pero sí podemos a lo mejor utilizar cámaras. Las cámaras normalmente se usan porque es un método más barato, pero se necesita mucho más software y más interpretación también. Se necesitan muchas cosas, por lo que les decía que se necesita ortorrectificar la foto. ¿Por qué? Porque las imágenes son planas y los objetos no son planos. Entonces tenemos que ir haciendo estos ajustes de las imágenes para obtener un objeto en 3D. Mientras que los escáneres pues son mucho más rápidos y mucho más versátiles. Hay escáneres grandes, hay escáneres pequeños, hay escáneres que se pueden portar en la mano, hay escáneres que se transportan en la camioneta o hay escáneres que se transportan en aeronaves. Entonces, pues esos son algunos ejemplos de hardware para captura de la realidad. Muy bien, muchas gracias. No, hombre, ¿de qué? Igual tenemos una participación de Vicente Ochoa que pregunta sobre el costo de estos servicios. Si normalmente se hace por día, por metro cuadrado, ¿cómo es la manera en que ustedes lo hacen? Pues es una excelente pregunta. El método en el que el servicio se hace es por metro cuadrado. Es por metro cuadrado escaneado o en el caso del WAF, pues ya es por estudio, dependiendo del área a cubrir y la precisión que se requiera del proyecto. Pero pues ahí están los datos de contacto. Si tiene algún proyecto en específico, le agradecería muchísimo que nos contacte para que podamos atender esa duda mucho más de cerca. Perfecto. Igual nos pregunta Nancy Arellano si este tipo de tecnología tiene alguna compatibilidad con AutoCAD o con Opus o con otros programas. Sí, y también es una pregunta súper buena. Como lo mencionaba, a lo largo del ciclo de vida del BIM, pues intervienen varias disciplinas, varios software, varios hardware. Entonces, sí, obviamente los fabricantes de software ya pensaron en esta compatibilidad. Por ejemplo, la nube de puntos, pues se puede meter en un software que se llama Recap de Autodesk o Recap, R-E-C-A-P, Recap de Autodesk, que les recomiendo que lo bajen. Pueden también bajar algunas nubes de puntos de ejemplo para que se empiecen a familiarizar con el software. Y después de Recap, pues ya se mete muy fácilmente en otro software que se llama Revit, que R-E-V-I-T, Revit, que es el que se usa para modelar. Entonces la interacción ya está. De hecho, Autodesk tiene una colección padrísima para toda la metodología BIM, que es la AS Suite o la Suite para Arquitectura, Ingeniería y Construcción, en el que pues ya te incluye todas las herramientas que podrías utilizar a lo largo del ciclo de la vida de un proyecto para BIM. En cuanto al tiempo, por ejemplo, pues sí tiene compatibilidad con software como Opus, con bases de datos. Lo repito, dependiendo de la etapa en la que te encuentres. Y pues no, obviamente son varios softwares. No con uno haces todo y no el que use Revit hace BIM, porque esto es algo que una gran mentira que nos vamos a encontrar muchísimo en el medio cuando te digan, sí, yo hago BIM. Si no están usando más herramientas, si no están usando hardware, si no te están dando información valiosa, no están haciendo BIM, están haciendo un modelo 3D o una maqueta virtual. Entonces, sí existe la compatibilidad. Chéquense la suite de Autodesk, porque ahí hay muchísimo software que a lo mejor ni sabíamos que existía y que nos van a hacer mucho más fácil la vida. Así es. Hay otra pregunta también interesante, que qué porcentaje de costo consideras que tiene este sistema contra un levantamiento topográfico, ¿no? Como haciendo esa comparación, ¿qué porcentaje representaría un levantamiento de este tipo a uno convencional? Pues mira, ahí es una muy, muy buena pregunta. No sé cómo contestarlo. O no es más caro, obviamente no es mucho más caro. A ver, es de analizar, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Que sea más rápido o más lento? ¿Quieres tener más información o no? Pero, o sea, sin embargo, obviamente al usar máquinas,
pues estamos optimizando recursos, estamos reduciendo el tiempo de trabajo en los sitios, el tiempo de traslado, etcétera. Entonces, es realmente igual. Es igual y pues ya depende, pues, también contra qué lo estés comparando, ¿no? Porque pues hay personas que siguen levantando casi casi con la cinta y con cadena y pues no, la tecnología, yo siempre lo he dicho, llegó para salvar vidas, salvar tiempo y salvar recursos y sobre todo para venir a generar ahorros a nuestros bolsillos, como empresas y como prestadores del servicio. Orlando Ramonetti nos pregunta, ¿cuál sería el equipo inicial para incursionar en este tipo de trabajos? Como un kit de iniciación, aparte de la Ajá, computadora y pues, qué tan caros son, ¿no? Si un pues, escáner o equipo para mayor versatilidad de trabajos o que sirva para un rango más amplio de escenarios en los que se pueda participar. pues Como mira, para eso iniciar, es, ¿no? sí, no, es una súper pregunta también y es algo pues que yo creo que también podría dar para otra conferencia, porque en realidad intervienen muchísimas cosas, ¿no? Desde el tiempo que tengas para aprender, porque obviamente es una curva de aprendizaje muy dura, dependiendo pues a qué te quieras enfocar, a qué servicio te quieras enfocar, si te quieres enfocar a restauración de fachadas o si te quieres enfocar a hacer proyectos de infraestructura, ¿no? Entonces, hay una plétora de herramientas, hay muchísimas herramientas. Yo les recomendaría pues que a lo mejor busquen a este consorcio que yo les decía que es Hexagon, 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 que ellos hacen muchísima tecnología aeroespacial. A lo mejor, no sé, podrías empezar con un dron, a lo mejor, es más, hasta con tu teléfono puedes empezar, tomas algunas fotos, te metes a este software de Recap Photo, metes las fotos y sacas un objeto en 3D. Entonces, a lo mejor esto sería bueno para iniciar las prácticas. Necesitas, obviamente, el hardware para la recolección, necesitas unos targets. Ahora, pues no son enchiladas, ¿no? No es solo voy, escaneo y ya. Es muy importante que al escanear o antes de escanear exista un marco de referencia, porque pues vas a escanear, pero si tu escaneo no está ligado a un punto de referencia, tal como en la construcción, necesitas un punto de iniciación de tu proyecto. Entonces, se necesitan herramientas como un GPS para posicionarte, a lo mejor a veces se necesitan hacer poligonales de apoyo con estaciones totales. Obviamente se tiene que nivelar el punto en el que empiezas. Necesitas algunos targets para pegar en la pared y que esto también te ayude a manejar buenas precisiones. Entonces, aparte necesitas el hardware, el software. Muchas veces la herramienta de hardware o el escáner ya viene con su software para operación. Y si no, pues podrías intentar con estas versiones como Recap o Recap Photo, dependiendo si escoges un método de recolección con láser o un método de recolección fotogramétrico. Y después, pues obviamente hay que limpiarlos, depurarlos, etcétera, y pasarlos a un software de modelado como sería Revit o a un software como CivilCAD 3D para visualizar las nubes de puntos o hasta un software como Navisworks que te permite también integrar varios formatos como DWG, DXF, RCP que son las nubes de puntos, E75, etcétera. Entonces, creo que eso es lo que más necesitas. Necesitas también tener una supercomputadora, pues dependiendo los datos que vas a escanear. Recordemos que estos son millones de puntos, o sea, millones de puntos. Los escáneres recolectan alrededor de 1 millón de puntos por segundo. Entonces, imagínate la cantidad de datos que esto genera. Por eso es muy importante tener también computadoras que tengan la capacidad para operar tantos datos. Así es, muy bueno. Sí, es un universo que se abre, ¿no? Sí, Con estas... sí, te digo que daría también para hacer otro webinar, porque sí es Claro que muchísimo. sí. Eh, Daniel Salceda nos pregunta, él tiene entendido que se tiene un rango de error con un levantamiento por medio de drones. Y te pregunta que si fues con un escáner, ¿cuál sería ese rango de error? El rango de error, como lo decía, pues depende mucho de tu, a ver,
Es diferente la metodología, te lo decía, ¿no? Fotogrametría o escáner láser terrestre. Sí, los drones tienen mucho más alto el error. ¿Por qué? Porque están con más distancia y aparte también dependemos de la ortorrectificación, que son estos cálculos que les decía para como desaplanar la foto y hacer un objeto en 3D. Entonces, pues sí, el error en el objeto va a depender de la resolución de la cámara, va a depender de la altura de vuelo, del movimiento del vuelo, de muchas más cosas. Entonces, sí, yo creo que esta pregunta va también a que muchas veces me he encontrado que dicen, hacemos levantamientos topográficos de alta precisión con un dron. Mentira, los que les digan eso les están mintiendo en la cara, mentira, Bill. Eso es imposible, porque los drones, a ver, o sea, solo piensa, si tú ves de lejos un objeto, no lo ves igual que como lo ves de cerca. Es lo mismo con los drones, ¿no? Entonces, sí, los drones pierden muchísima calidad cuando se trata de levantamientos topográficos. Cuando hablamos de un escáner láser, pues ahí la precisión es mucho mayor porque estamos hablando de un láser que es, pues realmente estás enfocando la energía en un mini puntito donde va a pegar. Entonces, estás capturando con mucho más detalle los objetos. Claro, pues también depende de la distancia a la que te encuentres. Y por eso decíamos, ¿no? Depende mucho lo que vas a hacer, el trabajo que vayas a hacer, la herramienta. Existen escáneres que tienen un alcance de 60 metros, o sea, después de 60 metros la precisión ya no va a ser la misma. Y hay escáneres como los que tenemos nosotros que alcanzan a 270 metros, entonces, pues obviamente después de los 270 metros la precisión no será la misma. Pero sí, o sea, contestando esta pregunta, sí, la precisión que nos ofrece un levantamiento fotogramétrico con dron es mucho más baja perdón, o sea, el error es más alto que lo que nos ofrece un levantamiento con escáner láser terrestre. Está apagado tu micrófono. Perdón, sí. No te preocupes. Claudia Diego nos pregunta también, bueno, te pregunta, ¿qué tiempo invirtieron en el proyecto del Gran Canal? ¿Y en qué proyectos participaron realizando gerencia de proyecto? Ay, qué preguntas. Estamos en licitación. Sí, a ver, mira, para el Gran Canal yo creo que nos ha de haber tomado alrededor de un mes o menos recolectar pues toda la información inicial. ¿Por qué? Pues porque obviamente, como lo decíamos, ¿no? Necesitas la información cuando vas a proyectar y luego la información a lo mejor mientras construyes y luego la información de obra terminada. Pero pues, o sea, imagínate que cuando te paras una vez, recolectas información de 200, en un radio de 270 metros, entonces pues obviamente sí es mucho más rápido y con más calidad. Y como gerencia de proyectos, pues bueno, hemos participado en muchísimos proyectos de este tipo. La verdad, ahorita no tengo el currículum empresarial, me hubiera encantado, pero si gustan, pueden escribirnos un mail o igual por LinkedIn, por Facebook, contactarnos y pues ahí podrán ver en qué proyectos hemos participado o escribirnos un mail directamente si es mucha la inquietud y se los contestamos con muchísimo gusto porque ahora no tengo los datos. Así es, pues gracias, arquitecta Angélica, pues nos estás compartiendo ya igual tus datos, como mencionabas, para cualquier duda en un futuro. Y también, pues creo que da para muchas otras pláticas. A todos los asistentes que les pediríamos también si ya a partir de esto tienen algún tema en específico, pues nos lo puedan compartir para programar pues algún tema adicional a los que vimos el día de hoy. Y pues son todas las participaciones por el momento. Nuevamente quisiera agradecerte, arquitecta Angélica, por esta presentación. Igual a nuestros amigos de Darko, ahí Autodesk, por traernos estos contenidos. Y pues no me queda más también que agradecerles a todos ustedes por su presencia en este webinar.
Y estamos al pendiente de sus sugerencias, de temas que quieren que veamos. Y nos vemos en el próximo webinar de Autodesk. Muchas gracias y buena noche a todos. Muchas gracias especialmente a Mariana que nos apoyó hoy con la pantalla. Muchísimas gracias, Mariana. Gracias a todos por su participación. Hasta luego. Hasta luego.